Cuando participen podemos abrir. Ok, ya estamos en vivo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto presentar esta actividad académica sobre perspectivas y tendencias del libro electrónico e impreso. A continuación, cederé los micrófonos al doctor Arturo Sánchez, quien será el moderador de estas participaciones. Adelante, doctor. Su micrófono, doctor. Micrófono. Su micrófono, doctor Arturo, no se escucha. Muchas gracias. Decía que bienvenidos a esta transmisión de esta mesa Perspectivas y Tendencias del Libro Electrónico Impreso. Y antes de continuar con el desarrollo de la mesa, voy a cederle la palabra al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que dé la bienvenida a esta actividad académica. Adelante, doctor Pablo. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a estas actividades que ha programado la Biblioteca Nacional de México. Es un gusto para mí dar la bienvenida al doctor Camilo Ayala, a Diego Echeverría y por supuesto también a Arturo Sánchez, a Nayeli Hernández también, y sobre todo decirles que estamos dentro de un programa de actividades que la Biblioteca Nacional está buscando promover y reflexionar sobre lo que son las bibliotecas patrimoniales y los retos y desafíos que significa actualmente toda una serie de desarrollos tecnológicos que están en camino, que están en proceso, pero que todavía requieren de una gran normalización, diría yo, de reglamentación. Hay muchos retos que la Biblioteca Nacional y muchos otros, y la industria editorial y en general, las universidades y las bibliotecas en los estados están enfrentando. Así que esto es parte de un trabajo que ya empezó desde hace casi un mes, y quisiéramos continuar para dar una reflexión más sistemática sobre estos temas para todo el público. Así que les damos una gran bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por aceptar el conversar sobre este tipo de problemáticas, y sin más paso la palabra al doctor Arturo Sánchez. Muchas gracias, doctor Pablo Mora. Pues bien, a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en Facebook Live, les damos la más cordial de las bienvenidas, y queremos mencionarles que la Biblioteca Nacional de México, dentro de la serie Bibliotecas Nacionales y Patrimoniales en Perspectiva, y en el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril de cada año, presenta la mesa Perspectivas y Tendencias del Libro Electrónico e Impreso. Agradecemos nuevamente al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, así como al doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano, coordinador de la Biblioteca Nacional de México, la invitación para participar en esta actividad. Tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, a Camilo Ayala Ochoa y a Diego Echeverría Cepeda, a quienes pasaré a leer la semblanza respectiva para que posteriormente, como especialistas en el tema, nos brinden sus reflexiones y miradas con relación al libro electrónico y al libro impreso. Presentaré en primer lugar a mi amigo Camilo Ayala Ochoa. Camilo es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es teólogo social por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, es bibliófilo y promotor de la lectura. Ha sido bibliotecario, corrector, ilustrador, escritor, guionista, redactor, editor, encuadernador, catalogador y consultor de editoriales. Tiene 37 años de experiencia en el mundo editorial. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diversas universidades del país y del extranjero. Es autor, entre otras publicaciones, del libro La cultura editorial universitaria. Es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente del Consejo Editorial de la colección Quehacer Editorial de Ediciones del Ermitaño, así como editorialista del programa de radio Interlínea Cultura Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es además miembro del Instituto del Libro y la Lectura y de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro. Bienvenido, Camilo, a esta transmisión. Vamos a presentar ahora también a nuestro amigo y compañero Diego Echeverría. Diego Echeverría es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Director y fundador editorial de la editorial Inc., primera editorial mexicana 100% digital, considerado por la revista Forbes como pionero de los ebooks en México. Bajo su dirección, inició operaciones Inc., plataforma 360 que ofrece a editoriales distribución de ebooks y audiolibros, creación de comercio electrónico, y actualmente su empresa apoya a editores de 12 países y es una de las 3 empresas en el mundo consideradas como Apple Preferred Partner, ya que cuenta con todas las certificaciones que otorga este gigante de la tecnología. Además, es la única de habla hispana con esta distinción. Diego Echeverría es el miembro más joven en la historia de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, en formar parte de su consejo directivo, en donde ha ocupado el cargo de secretario por 2 periodos. Bienvenido, Camilo, bienvenido, Diego. La dinámica de la mesa va a ser que vamos a lanzar 3 rondas de preguntas. Cada uno tendrá 5 minutos para sus exposiciones. Posteriormente, en una cuarta etapa, cuarto momento, haremos las conclusiones y en un quinto espacio le daremos el tiempo al público para que pueda lanzar sus preguntas para ustedes como ponentes. Así que dentro de la primera ronda de preguntas que tenemos para ustedes, cada uno tendrá 5 minutos para responderla. La primera interrogante es, ¿cuál es la definición personal y o representación social que ambos tienen sobre el libro electrónico e impreso? Camilo, adelante, por favor. Bueno, yo pienso que el libro es el mismo. Por mucho tiempo vivimos una invención por parte de la humanidad. Pensamos que el contenido era inherente a lo que es el continente, que lo que es el texto y la materialidad del texto eran uno, y no es verdad. Digamos, hay texto y hay contexto en ese caso. El libro ha pasado por distintas P's a lo largo de la historia, ha sido piedra, pizarra, papiro, pergamino, papel y ahora pantalla, pero se trata del mismo contenido que hemos estado tratando de transmitir. Yo creo que incluso ese contenido sí afecta, digamos, a los lectores. Es distinto el cerebro lector que el cibercerebro. Es distinto el ser hijo de la imprenta como yo, como mi generación en general, a lo que son los nativos digitales y los nuevos lectores en ese caso. Pero, de todos modos, seguimos viendo esto de los mismos contenidos en ese caso. Entonces, el libro electrónico simplemente es una evolución del libro impreso. Hemos buscado a lo largo de la historia un poco la portabilidad, el tener un texto que más allá de lo que se dice, lo podamos llevar nosotros mismos. Entonces, bueno, si uno ve los grandes códices medievales o los códices del Renacimiento y observa el tamaño de estos libros que se deben de leer en una mesa, en un atril, en un instrumento lector, vemos que
ha pasado eso a lo que es el libro industrial, el libro nacido en imprenta a raíz de una matriz impresora, a raíz de un prototipo editorial, y lo hemos portado, hemos descubierto, sobre todo en el siglo XX, el libro de bolsillo, el libro que llevamos nosotros, que leemos en los sillones, que leemos en las camas, que leemos en el transporte público. Eso ha evolucionado a un libro inmaterial, un libro que se puede no solo llevar en el teléfono celular, sino que hay la perspectiva incluso de que utilicemos nuestros propios genes como discos duros que puedan portar no solo libros, sino bibliotecas. Y en ese caso encontraríamos lo que hemos buscado a lo largo de la historia, esa portabilidad. Todo se ha simplificado. Vemos las imprentas enormes del siglo XX, ahora las imprentas electrónicas son mucho más accesibles, con mucho menos personal. Vemos las librerías mismas que ahora son virtuales. Vemos una simplificación, una flecha que señala esa cuestión. Muchas gracias, Camilo, por la excelente y amable participación. Y ahora le vamos a ceder la palabra a Diego y vamos a reformular la interrogante inicial. Diego, la interrogante es, ¿cuál es la definición personal y o representación social que tiene sobre el libro electrónico y sobre el libro impreso, Diego? Adelante. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, me gustaría agradecer rápidamente a la Biblioteca Nacional, al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, por supuesto, al doctor Pablo Mora, a ti también, Arturo, a todos los organizadores por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues yo iniciaría por decir que coexistencia, me parece que el punto de inicio sería la coexistencia de ambos formatos. Coincido totalmente con Camilo, hace ya algunos años estaba la conversación o la discusión de si el libro impreso o el digital iba a sustituir uno a otro, iban a competir entre ellos. Afortunadamente hemos brincado ese paso, coexisten ambos formatos y nos volvemos a dar cuenta o regresamos a darnos cuenta que lo que importa en sí es el contenido, ¿no? Como ya decía Camilo. El contenido en sus diferentes formatos o en sus diferentes soportes es lo que, digamos, es el rey, ¿no? El contenido es rey, como dicen por ahí. También estoy convencido que ambos formatos, o todos los formatos, porque podríamos hablar del formato impreso, del formato texto en digital, o del audio, o de los que vengan, ¿no? Que no sabemos, los habidos y por haber, tendrán una presencia mucho más fuerte en digital. Creo que ya veníamos por ese camino, ¿no? El crecimiento de la participación del ebook en los mercados del mundo siempre ha sido exponencial, con toda prudencia, saber que no llega ni al 50% aún de la participación total del mercado, pero bueno, siempre el crecimiento ha sido exponencial. Sin embargo, a raíz de la pandemia y del confinamiento, sí se han visto unos crecimientos mucho más fuertes y la adopción de medios digitales para la lectura. Y me refiero a medios digitales porque no es solamente el ebook ni el audiolibro, sino también el consumo de libros impresos, pero obtenidos a través de Internet. Yo creo que eso es fundamental. La venta o la distribución en línea de los contenidos creo que es lo que vamos a ver con mayor crecimiento en los próximos años, sin importar el soporte. También considero yo, percepción personal, como ya lo preguntabas, que la gente va a empezar a leer o va a brincar entre formatos para la lectura. Uno podrá ir en el auto escuchando el libro, se baja y cuando tiene tiempo en casa puede ser que lo lea y cuando lo lea en ebook, cuando tenga oportunidad de ir a la presentación, llevará el libro impreso para que sea dedicado. Creo que la gente, todos nosotros brincaremos entre soportes con, como decía, con el hilo conductor del contenido de las publicaciones. También creo yo que el que no se suba al medio digital, pues ahora sí se va a quedar, ¿no? Y repito, esto es para libros impresos, para libros digitales y para audiolibros o los que vengan, pero creo que los editores, las librerías, la industria en general, deberá subirse de una u otra manera, si no es que ya lo hicieron, que sería muy afortunado, pero subirse al medio digital porque sí lo que pudimos percibir ahora a raíz de la pandemia es que hubieron
mucho más adopciones del medio digital por parte de los lectores. Entonces creo que el que se quede 100% análogo podría haber un panorama un poco más complicado, repito, es mi percepción personal, y con el 100% análogo no me refiero al libro impreso, sino a la forma de difundir el libro en cualquiera que sea el soporte. Entonces, básicamente eso es como yo lo veo, y bueno, pues más adelante platicamos más. Muchas gracias, Diego. Fíjense que es muy interesante el argumento de cada uno de ustedes y yo pienso igual que efectivamente el placer de agarrar un libro físico, el palparlo, el tocarlo, el olor del papel, esas son sensaciones que difícilmente se pueden sentir con la otra parte, pero sin embargo, sí, no hay duda, en estos momentos de pandemia mundial, sin duda la cuestión virtual, la cuestión digital, la cuestión electrónica ha sido la salida. Por ejemplo, creo que todas las universidades, por supuesto la UNAM y la de nosotros, la Universidad Autónoma de Chiapas, definitivamente estamos todos trabajando alrededor de la cuestión electrónica, tal como lo dijo tanto Camilo como Diego. Es decir, el libro efectivamente ha emigrado de la parte física a la parte electrónica y tiene sus ventajas, porque imagínense, un libro electrónico puede consultarse las 24 horas del día, los 365 días del año, los 7 días de la semana. Y desafortunadamente por esta cuestión de la pandemia en este momento, las bibliotecas físicas no se pueden visitar. Entonces creo que allí es una alternativa posible, sin que esto signifique nada tajante, simplemente es una mirada con relación a estos dos conceptos que nos están trayendo ahorita en esta mesa. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente interrogante que nos prepararon los organizadores y esta pregunta también es para ambos. Y la segunda interrogante dice, ¿cuáles son en este momento las tendencias editoriales tanto para los libros electrónicos como para los libros impresos? Camilo, adelante, por favor. Bueno, yo siempre he comentado que hay dos futuros posibles en el libro. Un libro, se dice que los viajes, por ejemplo, se viven 3 veces, cuando se sueñan, cuando se viven y cuando se recuerdan. Igual el caso de los libros. Los autores sueñan, los editores producen y de repente los lectores le dan un significado múltiple a los libros. Y en el futuro del libro lo podemos ver también en esas condiciones. Una cuestión es la esperanza, otra cuestión es lo que nos dicen los datos duros y otra cuestión es el análisis de tendencias, lo que vemos que se acerca o el futuro que ya está aquí. En un tiempo de post-pandemia, yo imagino el mundo de los libros con mucha actividad, muchos contenidos mandándose a impresión, entregándose a los lectores, mucha asistencia a ferias, a foros, a coloquios, porque las personas de libros extrañamos mucho los ambientes lectores, extrañamos lo que es ir a una librería, lo que es estar conviviendo con editores. En los datos duros vemos que sí, afortunadamente, bueno, no todo es malo en la pandemia. Además del dolor, del hambre, de la muerte, vemos que nos volcamos al ciberespacio y eso abonó mucho en lo que es el desarrollo de ferias virtuales, librerías virtuales, epitextos virtuales. Entonces, esto va a fortalecer mucho varios mercados. Hemos visto que hay un récord de venta de libros físicos y electrónicos en Estados Unidos, en Italia, en otros países, en Gran Bretaña, por supuesto. En el nuestro no tanto, porque teníamos una fuerte debilidad en cuanto a comercio electrónico. Ahora, las tendencias hacia el futuro tienen que ver con una reconversión tecnológica. Es decir, bueno, las revistas
ya no tendrán que contar con editores, sino con cibereditores, editores 2.0. Las mismas revistas académicas están migrando a lo que es una publicación continua, es decir, romper un poco la periodicidad, subir artículos académicos de inmediato. Los libros tendrán que tener más, no solo venta en línea, sino también acercarse mucho a lo que es la gamificación, las aplicaciones en el libro. Hay formatos bastante buenos para la venta de libros. Creció mucho en México, por ejemplo, lo que es la venta por suscripción, y yo creo que eso será muy, muy bueno. En edición también nos estamos reconvirtiendo. Hay un boom de la autoedición, pero también hay un boom en materia de libros académicos por el acceso abierto y las redes creativas. Es decir, hay muchas salas de lectura, muchos círculos de lectura en Internet en ese caso. El corrector también se está yendo a lo que es el lector beta, un lector que interviene más en el texto. El mismo sistema copyright está, por supuesto, ya cambiando. Hace poco China ya reconoció, por ejemplo, el copyright a una entidad robótica, a un bot. Y eso, por supuesto, tiene que intervenir o estudiarse en la doctrina del derecho de autor en ese caso. Las imprentas también están mudando. Ya no solo hay imprentas verdes, hay papel que se hace con piedras, con arena. Hay tintas mucho más ecológicas en ese caso. Hay papel que resiste incluso que se mojen las cuestiones. Hay estampas LED, estampas lumínicas, holográficas, que modificarán, por supuesto, también el libro ilustrado. Y todo esto ya está aquí. Pero debemos observar qué es lo que pasa con la lectura de sueños, la lectura del cerebro, la filosofía Edupont, la cibercultura, el transhumanismo y el poshumanismo, y esto que intenta trasladar sobre todo contenidos, estudios, conceptos a la mente humana, más allá de lo que es el soporte material. Entonces, bueno, si vemos estas tendencias de autoría sintética, la evolución de la computación holográfica, de la computación y la inteligencia artificial, pues veremos que hay un futuro mucho más allá de lo que es el soporte y mucho más allá de lo que es el preguntar si lo electrónico va a sustituir a el papel. Muchas gracias, qué interesante el planteamiento, Camilo. Y bueno, ahora vamos a cederle la palabra a nuestro amigo Diego con la misma interrogante. La pregunta, Diego, es ¿cuáles son en este momento las tendencias editoriales para los libros electrónicos y para el libro impreso? Adelante, Diego. Gracias. Bueno, es difícil hablar de tendencias en especial. Me parece que alguien tiene por ahí el micrófono abierto. ¿Quiere una pastilla? Bueno, es difícil hablar de tendencias porque como todos sabemos, bueno, se van plasmando de mantequilla, vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Pero algunas de ellas, de entrada, empezando por el libro impreso, yo creo que la impresión bajo demanda será un factor fundamental. Ya lo veníamos viendo, tampoco es que sea una tecnología tan novedosa, pero bueno, dadas las circunstancias económicas y de envíos en línea, creo que se van a agilizar, ¿no? Uno compraría o creo que comprará un libro y habrán tirajes sumamente cortos y pues eso ahorrará muchos recursos naturales y recursos económicos, ¿no? En ambos sentidos. En cuanto al libro impreso, en el libro digital, bueno, en los sistemas digitales, por llamarles de alguna manera,
Creo que hay diferentes áreas y una de ellas es la de la educación. Creo que en la educación y ahora con la educación a distancia se han hecho muchísimos experimentos, muchísimas pruebas, se han validado muchos sistemas y otros no, algunos que no funcionaron. Pero creo que ahí hay un nicho de oportunidad grande, creo que van a haber muchos desarrollos tecnológicos fuertes. Sí serán libros, pero también plataformas y cosas un poco más de interacción, ¿no? Con las publicaciones o con el contenido. Creo que eso nos falta mucho por ver. En audiolibros, me parece que si bien las publicaciones completas, digo, el libro o las series de libros permanecerán, creo que también se empezará a generar un contenido de series que seguro se escribirán por autores por igual y editados por editores, pero contenidos más cortos. Ha habido un gran éxito de series, estoy hablando de interés general, por supuesto, de novelas, este tipo de cosas, en el que pues el escucha se avienta 40, 35, 40 minutos de, digamos, un capítulo y pues sí es un libro, pero bueno, es una miniserie, ¿no? Al final de cuentas es un libro dividido en capítulos cortos que cierran, pero un poco la sensación de esta de Netflix, de que uno que se queda picado, lo están trasladando a audiolibros y parece que está funcionando muy bien. Yo creo que en un futuro cercano, muchas publicaciones, y esto tal vez quite un poco una parte del romanticismo de la edición, pero muchas publicaciones se podrán basar en datos o en inteligencia de datos. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que hacemos en línea queda registrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en cada una de las pantallas? Bueno, con algunos sistemas monitorean hasta el flujo, el movimiento de nuestros ojos. Entonces, tal vez no yendo tan lejos, pero vamos a poder saber si la gente de verdad está terminando nuestros libros, si la gente se está quedando en el capítulo 4 y los perdemos, ¿no? Repito, estoy hablando de interés general, de novelas, de ese tipo de publicaciones. Y quién sabe, tal vez eso ayude. Se utiliza en películas y en series, ¿eh? No, tampoco es que esté hablando yo de cosas muy locas. Se utiliza en otro tipo de contenido, en cinematografía se utiliza. Uno podría saber, a diferencia del libro impreso, si de verdad están terminando el libro, o si de verdad se están saltando un capítulo, o si todos están, esto ya existía, pero si todos están subrayando la misma frase en el mismo capítulo y tiene como un punch muy fuerte, ¿no? Creo que la inteligencia de datos será algo que pronto estaremos viendo en publicaciones. Y es un concepto que igual ya está un poco de moda, pero bueno, la globalización, ¿no? Siempre ha estado, ya hace ya algunas décadas, pero la globalización en la industria editorial, creo yo, que se verá acrecentada. Con los formatos digitales, las fronteras básicamente pues se disuelven, no existen, ¿no? Y nosotros podríamos ser grandes admiradores de editoriales fuera de México o viceversa. Podríamos encontrar editoriales mexicanas que su nicho ni siquiera está en América, sino que está en otro lugar y que sus costos de exportación son nulos porque son contenidos digitales, ¿no? Creo que esa globalización o interconexión nos falta todavía por ver cómo se desarrolla. En tendencias, digamos ya numéricas, ¿qué es lo que ha sucedido de la pandemia para acá, bueno, del inicio de la pandemia para acá? Y citaré datos no nuestros, porque eso no es bueno, ¿no? Citar datos propios, es mejor una fuente externa. El último reporte de Libranda, por ejemplo, este gran consorcio de distribución de publicaciones digitales o de archivos digitales, porque incluyen audio y texto, pues reportaba un crecimiento de las ventas en el 2020 del 43% en formatos digitales. Creo que ningún otro mercado editorial ha tenido ese tipo de crecimientos, es un crecimiento muy, muy impresionante, y creo que es, como lo comentábamos al principio, consecuencia del confinamiento y de estas personas que están adoptando nuevos formatos digitales. Lo que nosotros hemos podido identificar, y que me parece que lo han identificado otros distribuidores también, es que hubo una curva muy fuerte, ¿no? A mediados de la pandemia, hubo una curva de crecimiento en la compra o la adopción de formatos digitales. La gente se suscribía a plataformas como Storytel, como Audible, estas plataformas con el modelo Netflix, ¿no? De suscripción, que uno paga una renta y tiene acceso a grandes contenidos, y compra individual también, un gran aumento. Y lo que estamos viendo ahora es que, si bien la curva comienza a disminuir, parece que se va a quedar bastante arriba de cómo estábamos. O sea, la pandemia nos ayudó a que hubiera una gran adopción de formatos digitales, como en todo
bajó un poquito, pero sí hubo un crecimiento importante de personas que ya están enganchados al formato digital. Los modelos que vemos que hemos visto que han tenido más éxito, como ya lo venía diciendo Camilo, es el de suscripción. Parece que es un modelo que gusta mucho, ¿no? Es como si tuviéramos una suscripción a la biblioteca, pero bueno, en esta sí se paga, como el modelo Netflix tal cual, la gente paga una renta y tiene acceso ilimitado a contenidos digitales. Parece que eso es buena parte del futuro de las publicaciones digitales. Y bueno, para las publicaciones digitales en línea, hasta el momento el principal mercado sigue siendo España y el segundo México, ¿no? Eso es lo que logramos ver. El micrófono, Arturo. Muchas gracias, apreciado Diego. Están las dos visiones interesantes. Fíjense que nos están siguiendo bastante gente a través del Facebook Live. Tenemos afortunadamente, mucha asistencia virtual y también ya empezaron a llegar las preguntas para los dos. Así que váyanse preparando porque aquí hay cosas muy interesantes. Y bueno, respecto a esta pregunta, fíjense que los dos tocaron el tema y a mí me parece que es muy importante que en estos tiempos de pandemia se hayan buscado la forma de cómo las ferias del libro, que efectivamente son espacios comunes para poder encontrar lectores, editores, libreros, bibliotecas, etcétera, de la parte física pasar a la parte virtual. Prácticamente todas las instituciones, tanto nacionales como internacionales, acudieron a ese formato, obviamente por el contexto en el cual nos encontramos. Sin embargo, lo dijo Camilo y yo estoy con él, que tal vez en el futuro inmediato, una vez que volvamos a la nueva normalidad, obviamente regresaremos a esos espacios físicos que siempre son muy gratos porque se encuentra mucha gente del medio en el cual uno se mueve. Y también, por supuesto, agradecer todas las opiniones interesantes de Diego, que también él nos ha dicho bastantes cosas que han aportado al tema que nos está ocupando. Bien, vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas de esta mesa de perspectivas del libro electrónico impreso. Y la tercera pregunta, tanto para Camilo como para Diego, es, la interrogante dice, ¿cuáles han sido los canales de difusión para promover la venta de libros impresos y o electrónicos? Camilo. Los canales de difusión. Antes me gustaría comentar una cuestión, ya que se llama cuento a Libranda. No en este estudio que acaban de publicar, sino en uno anterior, indican que durante las semanas de confinamiento, entre marzo y abril, la lectura de libros electrónicos creció de un promedio de 41 minutos en México a 59 minutos, lo cual es muchísimo en cuanto al consumo. Sin embargo, bueno, yo pienso que no acabamos de resolver viejos problemas, los problemas de ayer y los problemas de hoy en cuanto a mercado editor, en cuanto a un público lector bastante bajo. Hay quien dice, y yo creo que también es un poco mi apreciación, hay no más de 600,000 lectores en México. Son los que acudimos a librerías, los que acudimos a ferias, los que compramos libros y de repente también utilizamos las bibliotecas en ese caso. Pero no acabamos de resolver esos problemas cuando ya tenemos los problemas de mañana, lo cual es terrible, ¿no? Para Sempro, por ejemplo, el consumo de libros electrónicos aumentó 40% por la pandemia, pero solo 2% de ellos se descargaron de manera legal. Y de hecho, hay que ver que el principal canal en venta en México es precisamente el canal pirata. Los piratas saben muy bien lo que lee el mexicano, simplemente hay que ir a la franja que hay en la Ciudad de México, junto a la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudadela, y veremos a bien qué lee el mexicano. Hay textos clásicos como El Principito o 100 años de soledad, pero básicamente
son libros fósforos, son libros de consumo rápido, lo que vende la industria, más bien el mercado pirata en México. Entonces, bueno, eso se trasladó en el tiempo de la pandemia a lo que es el consumo pirata, a lo que es el consumo pirata en el ciberespacio, es decir, la ciberpiratería. Y eso es bastante lamentable. Es decir, vemos que las personas leen más, pero buscan contenidos gratuitos, lo cual es terrible. Compran libros en librerías, pero no en las mexicanas, sino que utilizan sobre todo el sistema Amazon. Esto también es comprensible porque, bueno, uno pide un libro en cualquier librería, incluyendo las grandes cadenas, Gandhi, Sótano, y tardan varios días en llegar a la casa. En Amazon tardan horas. De un día para otro está el libro. Si uno compra libros novedosos, libros que acaban de salir en ese caso. Entonces, bueno, de hecho, ese es un grave problema que debemos atender quienes más nos preocupamos por la difusión de la cultura escrita, de la cultura editorial y sobre todo la construcción de público lector, que sigue siendo, por supuesto, la biblioteca, sigue siendo la librería, sigue siendo la editorial y sigue siendo también la misma universidad. La UNAM, por ejemplo, desde el principio de la pandemia, llevó a cabo diagnósticos y también entregó a la industria editorial un examen de posibles vías de solución en cuanto a la crisis financiera que tenía el sistema librero en ese caso. Pero todos en conjunto nos volcamos a entregar contenidos al público y atraer al público lector en ese caso. Hay muchas, repito, salas de lectura, círculos de lectura, cuestiones de ese tipo, pero también hay mucha reflexión por parte de las editoriales y las editoriales universitarias en cuanto a el quehacer editorial. Esto abona por supuesto, para la cultura editorial y proyecta no solo el libro como instrumento de cultura, que sirve para la investigación, para la educación y para la difusión del quehacer artístico y cultural, sino que centra muy bien lo que es el desarrollo cultural en ese caso. Entonces, quienes nos recogimos en nuestras casas, tuvimos que tener en estos esfuerzos conjuntos, pues un acompañante. A mí no me gusta ver al libro como un distractor, como un pasatiempo. Más bien me gusta verlo como un instrumento de desarrollo personal, desarrollo humano en ese caso. Y verlo de esa manera, pues va más allá de verlo como un instrumento de desolación. Es cierto que más allá de las necesidades que tenemos en cuanto a comida, en cuanto a ropa, cuestiones de ese tipo, tenemos esa necesidad un poco, digamos, espiritual de tener vida interior. Muchas gracias, Camilo. Bien, pues, Diego, la interrogante para los dos es, ¿cuáles han sido los canales de difusión para promover la venta de libros impresos y o electrónicos? Adelante, Diego. Es la pregunta del millón, Arturo. No hay respuesta fácil. En el mundo, aquí Camilo me corrige, pero en el mundo del libro impreso y antes de la llegada del digital, ya era un problema. La difusión, la distribución, el aumentar las ventas. Ahora, el formato digital
claro que presenta grandes oportunidades, ¿no? Como platicábamos hace rato, de entrada tus mercados o tus públicos se expanden, digamos, al infinito, ¿no? Uno puede estar presente en cualquier parte del mundo con relativamente poca inversión o pocos recursos, ¿no? Comparado con el mundo físico. Sin embargo, lo mismo para todos, ¿no? Quiero decir con esto, la competencia es brutal. La competencia porque nuestros libros aparezcan y sean visibles y estén en el lugar adecuado y correcto dentro de un Amazon, un Apple, un Google, etcétera, es difícil porque la cantidad de contenidos disponibles es muy grande. No siempre los contenidos que nos gustaría o que anhelaríamos o anhelamos que estén grandes libros, grandes publicaciones en la mesa de novedades, no siempre es así, a veces es simplemente lo más comercial, lo que más vende y se acabó, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, yo creo que de entrada yo pienso en una mezcla, ¿no? En una mezcla entre el mundo físico y el mundo digital. No podemos pensar en el mundo digital a secas y ya no pensar en ferias físicas, en librerías físicas, en reunirnos, en vernos, en platicarlo. Eso no existe. Digo, tal vez ahora por la coyuntura sí, pero en el futuro debemos de brincar esto. Han habido muchas pandemias y si al final le damos la vuelta y nos volveremos a juntar. Y cuando eso se pueda, creo que los equipos de difusión, de marketing y de ventas de las editoriales van a hacer una mezcla, deben de hacer una mezcla entre eventos físicos y mecanismos o eventos, no sé llamarles eventos, pero bueno, eventos digitales, ¿no? Como el que estamos teniendo el día de hoy, por ejemplo. Una mezcla definitivo. Y también ir juntos. Al editor a veces se le olvida o pasa por alto que el lanzamiento de su libro es el lanzamiento del contenido, el lanzamiento de lo que viene ahí. Entonces, lanzarlo junto. Si vas a hacer el audiolibro, el libro impreso, el libro digital, lánzalo al mismo tiempo, aprovecha el tren, la inversión que vas a hacer, el esfuerzo, la inversión de tiempo, el esfuerzo que vas a hacer para difundirlo, lanza todo junto, ¿no? No te esperes o no se esperen a hacer primero el impreso y bueno, si pega entonces ya digital o viceversa, ¿no? Vamos a ir al digital y vemos si funciona y luego imprimimos unos y volvemos a anunciar que se lanzó. No, hagámoslo todo junto porque en digital se hace ruido o se hace posicionamiento por el número de clics, por el número de visitas, etcétera, ¿no? De vistas. Y es mucho más sencillo posicionar llamémosle un producto o una página si tiene diferentes puntos de origen, ¿no? Si lo encuentran porque buscan el impreso, porque buscan el digital, y se hace ruido acerca de ese contenido y es un poco más sencillo posicionarlo. Y por otro lado también, digo, como era también en el mundo impreso, hay que trabajar en conjunto si lo hacen a través de un distribuidor, pues con su distribuidor, ¿no? Acérquense, si son editores o una universidad o una institución pública, pues acérquense con su distribuidor y ellos tienen contacto directo con las plataformas, con las tiendas. Es nuestro caso, por ejemplo. Nosotros en Inc. tenemos una llamada semanal con cada una de las plataformas. Digamos, pichamos o promovemos cuáles son las novedades. Y les sorprendería, pero a veces es difícil conseguir que los editores compartan cuáles son sus novedades, qué es lo que quieren empujar, cuál es su lanzamiento. Y somos el mejor canal, ¿no? Su distribuidor, o si no trabajan con un distribuidor y lo hacen directo con la tienda, con la librería, pues bueno, acérquense a su librería, ellos también quieren vender más o quieren tener el libro ahí, entonces pues creo que hay que colaborar con ellos. El mundo digital no es mágico, es igual o más competitivo que el impreso y requiere también de mucho esfuerzo. Entonces yo creo que no dejarlo, o sea, subir tu libro y tenerlo en línea no es el fin del camino, es apenas el inicio. Muy bien, gracias, Diego. Fíjense que por la cuestión del tiempo hay muchas preguntas. Entonces, nos vamos a brincar la parte de conclusiones y creo que las conclusiones las pueden dar a través de las preguntas, porque creo que el público que nos está siguiendo merece que les demos respuesta a sus interrogantes y dado el tiempo que vamos estupendamente bien, pero ahora se lo dediquemos a las preguntas si están de acuerdo. Y la primera pregunta que nos lanza el público a través de Facebook Live es de el compañero Julián Peña Flores. Y Julián Peña Flores les pregunta tanto a Camilo como a Diego Echeverría. La pregunta es, dice el compañero, ¿cuáles han sido las principales enseñanzas que ha dejado la pandemia con relación a las ferias del libro de manera virtual? Esa es la pregunta que hace Julián Peña Flores. Camilo, empecemos contigo y después con Diego. Bueno, de hecho, yo pienso que la principal enseñanza es que estamos en pañales en cuestión de ferias virtuales. En la UNAM
con mucho entusiasmo organizamos la Fiesta del Libro y la Rosa en abril de 2020 de manera virtual. Tuvimos millones de espectadores, lo cual nos entusiasmó bastante. Ahora, si uno ve que ante la cuestión de ventas, las ventas son muy pocas, pues el costo-beneficio es muy relativo, ¿no? Se fueron organizando de esa manera las ferias en 2020, no solo en México, sino en todo el mundo, por supuesto, la de Guadalajara, Bogotá, Argentina, Buenos Aires, perdón, y las ventas fueron muy pocas. Entonces, yo pienso que en la medida en que no logremos tener una real convivencia virtual, mediante una gran inversión en tecnología, el lograr trasladar el ambiente lector que hay en las ferias, de fiesta, de participación, de vida cultural, a lo que es la feria virtual. En esa medida, nuestras ferias serán simplemente sucesión de pláticas en ese caso. No habría una distinción entre lo que son los congresos, los coloquios y en sí las ferias. Entonces, es la principal enseñanza, es esa. Muchas gracias, Camilo. Diego, entonces repito la pregunta que hace Julián Peña Flores. Entonces la pregunta es, ¿cuáles han sido las principales enseñanzas que ha dejado la pandemia con relación a las ferias del libro de manera virtual, Diego? Esa es la pregunta. Pues ¿Qué opinas? yo voy en el mismo sentido que Camilo. Yo creo que nos enseñó, primero que nada, que no estábamos preparados, ¿no? Y que no lo tenemos claro, porque si bien han habido grandes esfuerzos nacionales, internacionales, habrá que los resultados han sido por debajo de lo esperado, por decirlo menos. Yo dividiría rápidamente, como ustedes lo saben mejor que nadie, hay ferias de profesionales y ferias de público, algunas que hacen mezclas. Las de profesionales, creo que es un poco, o pareciera, un poco más sencilla la adaptación, ¿no? Si uno va a hacer citas, va a hacer compras, va a hacer ventas, derechos, etcétera, parece que con directorios, con videollamadas, funcionan un poco mejor. La de Bogotá funcionó bien, algunas lo lograron. La de público en general, la abierta al público, la de lectores, es así para que vean, está bien complicado, desde mi humilde punto de vista. No se ha logrado tener esa convivencia que menciona Camilo. El poder interactuar, el intercambiar ideas, sentarte en una presentación, tener un acercamiento con un autor, salir con tu libro en la mano o comprarlo en el celular, pero estar ahí, terminar, irte a un concierto ahí mismo, o una copa de vino, lo que sea, comer, es imposible, ¿no? A los humanos nos gusta reunirnos y estar en el mismo sitio y cambia muchísimo la convivencia. Ese tipo de ferias, creo que a la fecha no hay una solución. Yo no he visto una propuesta que de veras, digamos, no quiero decir que sustituya a la física, porque creo que nunca pasará, pero que solucione el problema actual, no lo he visto. Muchas gracias, Diego. Bien, ahora Alejandro Ceballos nos hace una pregunta y un comentario a manera de pregunta también, y esta va para los dos. Dice Alejandro Ceballos, ¿cómo ha cambiado la historia del libro? Pasar a encadenar los volúmenes a los bancos para evitar el robo de los mismos. Habla de las bibliotecas eclesiásticas. Dice principalmente a tener el libro disponible desde cualquier lugar, tanto físico como electrónico y diferentes formatos y soportes. ¿Qué opinan al respecto, Camilo? Yo creo que en sí eso es nuevo. De hecho, incluso comentábamos que no resolvíamos los problemas de ayer y de hoy cuando ya teníamos los del mañana. Y eso pasó en la educación en México, ¿no? Del aula sin paredes, sin ventanas, a suelo raso, pasamos a una teleeducación y vimos que muchos padres de familia, muchas familias no tenían conexión en Internet y estaban en ese caso fritos. El libro pasa a una difusión electrónica masiva, pero debemos de ver realmente las consecuencias de lo que pasa en la pandemia o de lo que pasó en la pandemia. Debemos de tener un recuento de daños y eso será un poco hasta que termine todo esto. Yo pienso que al final de este año en curso. Y si es cierto, digamos,
de una cultura del libro de recopilación. Ustedes ven atrás de mí varios libros, como los tiene Diego, por supuesto, porque seguimos siendo, repito, hijos de la imprenta, seguimos admirando estas cuestiones de tipografía, papel, colgados, descolgados, cuestiones de ese tipo. Pero vienen otras generaciones que, por supuesto, preferirán el libro más inmaterial. Y ese es el paso de la tecnología de comunicación, de información, a la tecnología de lo que es la participación. Yo creo que si vemos que hay una crisis de mediaciones, el papel del editor, el papel del librero, el papel del bibliotecario tendrá, por supuesto, que transformarse para lograr un contacto mucho más íntimo entre lo que es la comunicación del autor con el lector. Tendrá que participar, tendrá que transformarse. Y todo eso, pues, indica que hay que repensarlo, hay que reflexionar nuestras propias instituciones. Nada más comento eso. Muchas gracias, Camilo. Diego, pues bueno, repito el comentario y pregunta de Alejandro Ceballos. Él dice, ¿cómo ha cambiado la historia del libro de pasar de encadenar los libros a los bancos para evitar el robo de los mismos en las bibliotecas eclesiásticas? Principalmente, dice, a tener el libro disponible desde cualquier lugar, tanto físico como electrónico, y en diferentes formatos y soportes. ¿Qué opinas al respecto, Diego? Pues de entrada, que el hilo conductor, como decíamos en un inicio, es el contenido, ¿no? Si bien cada publicación tiene un contenido diferente, todas estas migraciones de formatos o migraciones de soportes han mantenido, pues que siempre tienen el contenido, que es lo más importante, ¿no? Creo que eso es muy interesante desde estas publicaciones eclesiásticas de hace cientos de años hasta ahora. En realidad, pues lo que buscamos es tener el contenido cerca de nosotros. Y lo demás son solamente avances tecnológicos, ¿no? Como decía Camilo, desde el libro de bolsillo, yo les diría, brincar del libro, llamémosle blanco y negro a color, ¿no? Eso pues, fue un brinco, ¿no? Ahora ya, bueno, un libro a 4 tintas es muy normal, pero bueno, no lo era, ¿no? Pastas duras, pastas suaves, etcétera. Bueno, los libros infantiles que ahora son, el papel aguanta agua y no se rompe, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas son simplemente cambios tecnológicos, y lo mismo con el libro digital, son soportes más sencillos de transportar, de almacenar, etcétera, ¿no? Con sus bemoles, porque obviamente tienen pros y contras. Yo diría que, bueno, todos estamos inmersos en este cambio de soportes, y no solamente para los libros, porque siempre nos gusta analizar al mundo editorial como un mundo aparte, digo, es un mundo muy especial, pero no vive aparte o distante de los demás, ¿no? El de la cinematografía, el de la televisión, el de la música, ¿no? Ya pasó por este proceso. Ellos ya están del otro lado. Es raro el que actualmente compra CDs, cassettes o acetatos. Es gente muy conocedora, muy clavada en la música, pero el 90% del mercado ya está digitalizado, y también digo, lo que pasa con las películas y el cine, ¿no? Estas plataformas de streaming, pues en realidad ya controlan el mercado. Quiero pensar que el mundo editorial de alguna manera se maneja paralelo, si bien los libros impresos no dejarán de existir, pero habrá un proceso paralelo, ¿no? La gente está acostumbrada a tener esas plataformas, pues también estará acostumbrada a las plataformas de libros digitales. Pues yo creo que principalmente es eso. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, ya para cerrar, en la siguiente pregunta del público, para no dejarla en el aire, les voy a pedir a los dos que reduzcan su participación a 2 minutos cada uno, para que le demos la palabra al doctor Filiberto Martínez Arellano, el coordinador de la Biblioteca Nacional de México, que ya se encuentra aquí con nosotros en esta transmisión, para que él haga el mensaje de cierre de esta transmisión. Y la pregunta para los dos, con los 2 minutos de intervención, nos dice aquí el público, dice, actualmente Amazon tiene críticas de emplear prácticas monopólicas. El 17 de enero de 2020, miembros de asociaciones y gremios de autores, editores y libreros de Estados Unidos mandaron una carta señalando
la dicha práctica del mercado digital y las principales acusaciones. Menciona varias, voy a mencionar nada más la primera y la segunda. Dice: interferencias a libre flujo de información, ideas y literatura a gran escala, y la segunda, tácticas que amenazan la utilidad de la industria editorial. Camilo, adelante. ¿Algún comentario acerca de eso? Yo pienso que sí, el principal competidor de la industria editorial mexicana es Amazon en ese caso, como lo es Netflix, por supuesto. Estamos peleando un mismo público lector en ese caso, pero yo creo que también eso implica que nuestras librerías, nuestros editores, nuestras bibliotecas y nuestros promotores de lectura tengan más imaginación y creatividad y brinden otro servicio mucho más actual. Yo creo que el hecho de ir a una librería, a una biblioteca, no se explica más que para acudir a estos ambientes lectores donde se hacen discusiones lectoras, y eso no lo puede ofrecer actualmente la tecnología Amazon. Hay que ver también qué pasa con nuestras sociedades intermedias, nuestro estado, ¿no? En ese caso. Es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Camilo. Diego, entonces, sobre Amazon, críticas de emplear prácticas monopólicas. ¿Cuál es tu opinión, Diego? Es una pregunta delicada. De entrada, bueno, me gustaría regresarlo con una pregunta. Si en el mundo impreso hace 10, 15 años existían librerías que tuvieran prácticas monopólicas, me imagino que la respuesta en muchos casos sería que sí, ¿no? Descuentos, grandes cadenas, posicionar libros unos frente a otros por el simple hecho de vender más lo que fuera, ¿no? Entonces, no es exactamente igual, no son monstruos tan grandes como Amazon, no es una compañía transnacional de ese tamaño, pero habría que ponerlo también en perspectiva. Tampoco es que el mundo anterior haya sido totalmente justo y transparente, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo que yo siempre le comento a los editores es: Amazon no edita. Amazon vende libros editados por alguien más. Ahora, eso quiere decir que puede ser, creo yo, un gran aliado si lo sabemos utilizar con todos con toda cuidado con esa palabra. Pero si sabemos utilizar a Amazon como una herramienta, pues los editores pueden vender sus publicaciones ahí. Ojo, lo que sí hace Amazon es que rompe otro monopolio, que es el de la edición. Antes, pues eran libros de autor, pero habían muy poquitos autopublicados. Ahora, desafortunada o afortunadamente, Amazon y otras plataformas le permiten al autor llegar directamente al lector, y de ese monopolio pareciera que no se habla tanto, ¿no? Creo que la elección es del lector, ¿no? Yo te diría que acercarle lo más posible los contenidos al lector. Si no les gusta Amazon, pues no trabajar con él. Amazon no puede vender tus libros si no quiere subirlos, ¿no? Entonces, si crees que es un agente preponderante en el mercado que tiene prácticas monopólicas, vende a través de otro canal y no pasa nada. Sin embargo, bueno, si sabes utilizarlo, creo que puede representar grandes ventajas. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido una excelente conversación, tanto con Camilo Ayala como con Diego Echeverría, expertos en el tema de libro electrónico y de libro impreso. Le agradecemos a todo el público su participación, y le vamos a ceder ahora el micrófono a mi maestro, el doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano, coordinador de la Biblioteca Nacional de México, para que cierre con su intervención esta actividad. Adelante, apreciado doctor, adelante. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues a nombre de nuestro director, el doctor Pablo Mora, y en el mío propio, agradecer a Camilo Ayala Ochoa y a Diego Echeverría Cepeda, pues su participación en esta interesante charla, entrevista. Obviamente también a nuestro moderador, Arturo Sánchez, por conducir tan acertadamente esta entrevista. Ha sido un placer tenerlos con nosotros, Diego, Camilo, como siempre, dos expertos en el mundo de la edición, tanto impresa y ahora electrónica. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias también a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Hay una gran cantidad de seguidores que nos están oyendo
desde diversos lugares y una serie de preguntas, cuestionamientos que se los mandaremos. Asimismo, pues anunciarles otra actividad que vamos a tener el día de mañana con motivo pues de la celebración del libro, la celebración mundial del libro y los derechos de autor. El día de mañana los esperamos con la entrevista Formación de Lectores para una Nueva Sociedad. Esta será conducida por Máximo Domínguez y el entrevistado será Rubén López Roblero. En esta serie que nosotros hemos denominado pues bibliotecas nacionales y patrimoniales en perspectiva. Asimismo, el viernes los invitamos a la conferencia Merecer un libro, que va a dictar nuestro investigador, el reconocido investigador Vicente Girardi, a las 17 horas. Y en la tarde, pues a la presentación del documental Patrimonio Cultural de México, 3 bibliotecas mexicanas, de los códices a la literatura mexicana universal, en donde pues intervienen 3 bibliotecas emblemáticas y pues documental se va a transmitir a través de TV UNAM, Canal 22 y de el canal de TV Oaxaca. Muchas gracias por su asistencia. Están invitados a nuestras siguientes actividades en esta serie de eventos que hemos organizado para la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a Gracias, todos, chicos, gracias. Un fuerte abrazo a todos.